Hola, ¿qué tal? En este video vamos a charlar un poco sobre lo que hay que hacer o habría que hacer en la práctica de laboratorio número 0, que es básicamente una práctica de repaso de todo lo que vieron en dispositivos y sumándole algunas cosas más que son propias de nuestra materia, que es electrónica aplicada 1. Bien, básicamente acá lo que esta práctica les propone es repasar cómo se manipulan los distintos equipos, como puede ser el generador de señales, el osciloscopio, el tester, etcétera. La fuente de alimentación, todo lo que es el armado sobre la protoboard, todos esos temas que ustedes ya han trabajado en dispositivos y nosotros vamos a usar todo eso que han aprendido. Este es el circuito propuesto. Fíjense que es un amplificador que quizás acá tiene algo que ustedes no han visto, que es que la resistencia de emisor está compuesta por dos resistencias, a diferencia de lo que habíamos visto en dispositivos electrónicos, que es la materia anterior a esta. Pero eso no cambia mucho lo que es el funcionamiento de este circuito. O sea, a grueso modo, sí hay cambios en cuanto a las prestaciones que tiene esto, pero a grueso modo es más de lo mismo. Bien, si no tienen este transistor, no se preocupen, ustedes usen el que tengan, por ejemplo, los BC548, los DN2222, etcétera. Cualquier transistor de pequeña señal les viene bien para esta práctica. Obviamente se les pide que realicen ciertas mediciones en base a este circuito, mediciones que por supuesto ustedes ya han hecho. Por ejemplo, medir la impedancia de entrada, la impedancia de salida, medir el punto de trabajo, compararlo con los valores calculados. No hay nada que no hayan hecho antes, salvo un punto en particular que es la parte C, que ya les voy a explicar de qué se trata. Antes de pasar a esa parte, vamos a hablar un poco acá. Fíjense que en dispositivos electrónicos ustedes habían ensayado circuitos que no tenían una carga propiamente dicha, sino que lo que actuaba como carga eran las propias resistencias de polarización del amplificador. En este caso, para este amplificador en particular, que es un emisor común, la resistencia de carga era la resistencia de colector. Pero acá lo que va a hacer de carga no va a ser solamente esa resistencia, sino el paralelo entre esta RL, que sería la resistencia de carga propiamente dicha, y la resistencia de colector. Para alterna, por supuesto. Y entonces acá lo que en la parte B lo que se trata es de ver cómo afecta a este tipo de amplificador el hecho de conectar una carga y vamos a ver cómo se comporta frente a distintos valores de carga, como acá está puestos en los ítems 3, 4 y 5. A ver si presenta la misma ganancia de tensión, si cambia la impedancia, etcétera. Después, acá es lo que viene nuevo, digamos, que sería el trazado de la curva de transferencia de nuestro amplificador. Para eso, en la parte práctica nos vamos a valer del modo XY del osciloscopio, que es un modo que ustedes no conocen hasta ahora, al menos la mayoría. Eh, Esto es un modo que se explica cómo funciona, cómo hace el osciloscopio. Se explica en la materia medidas electrónicas 1. Acá solamente vamos a usar ese modo, no vamos a profundizar en cómo funciona, porque no nos interesa para lo que queremos hacer acá en particular. Bueno, acá nos dice que el punto C1 dice usar el modo XY del osciloscopio para graficar la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Por supuesto, estamos hablando de alterna. Para ello, hay que hacer una serie de pasos para ajustar el osciloscopio para poder trazar esta gráfica, que se los detallo en otra parte de este video eh, de manera práctica. Esto leanlo ustedes tranquilos. Y para esta parte en particular, nosotros, la parte de los profesores, les vamos a ayudar.
O sea, no, quédense tranquilos porque les vamos a dar soporte en esta parte. Lo que deberían obtener para este amplificador en particular debería ser, en principio, hasta acá, hasta estos ítems, una curva como esta. Esto es lo que deberían obtener en el osciloscopio. Deberían visualizar esto. Que más adelante de este video les muestro que efectivamente se obtiene esa gráfica. Acá se les lean esta guía, léanla. Les dice más o menos qué tienen que hacer. Después en esta parte C3 hay que incrementar la señal de excitación y ver cómo se comporta esa curva. O sea, ¿se mantiene como una línea recta? Esa sería la pregunta. ¿O va cambiando? Después, en el punto C4, hay que tomar una captura del oscilograma, una foto, para una señal de excitación de 500 mV de amplitud, 500 mV pico. Y después acá tienen una serie de preguntas relacionadas a esta práctica, preguntas conceptuales, que tienen que ver con todo lo que han hecho en esta práctica de laboratorio. Y por último, la redacción de un informe. Siempre traten de hacer los informes porque es una forma de estudiar. Es una forma de que ustedes vuelquen todo lo que han aprendido en el laboratorio. Porque si ustedes no lo vuelcan en alguna parte, todo esto, ya sea escrito o por lo menos grabado, etcétera, no les va a quedar nada. No les va a servir porque se van a olvidar. Al poco tiempo se van a olvidar de todo esto. Bueno, entonces ahora los dejo con la parte práctica que deberían hacer. Sobre todo la parte C. Todo esto otro que de la parte A y la parte B ya lo han hecho y es bastante sencillo y si llegan a tener algún problema lo vemos en la misma clase. Bueno, ahora estamos con el osciloscopio para hacer la parte del modo XY, graficador. Este es un modelo particular de osciloscopio. Para entrar al modo XY, cada osciloscopio normalmente tiene su propia forma, que puede constar de uno, dos y hasta tres botones o palancas. En este caso particular, este osciloscopio, para pasarlo al modo XY, si se fijan bien, tiene dos botones y no hay otros. Tiene solamente ese que se ve ahí y el que está acá arriba. Hay que apretar esos dos botones para pasarlo al modo XY. Pero antes de eso, veamos un poco la pantalla. Se alcanza a percibir un poquito el haz del trazo. Si lo aumentamos la intensidad se nota más. Esto, por las dudas, antes de pasarlo al modo XY, pónganlo en una baja intensidad. Por ahí no todos los osciloscopios son iguales, pero conviene hacer esto primero. Ahora, los canales del osciloscopio, a ver si enfoca bien esto, ahí está. Colóquenlos por las dudas en acoplamiento DC. Este, como verán, está en DC. Colóquenlos en acoplamiento DC. Son estas palanquitas de acá para este osciloscopio. Es muy parecido para casi todos los modelos, pero en este es así. Bien, ahora como les decía en la guía de laboratorio, sin señal lo pasamos a modo XY. Acá en este caso sería apretar ese botón y este otro. Y fíjense que el haz es como si hubiese desaparecido, pero en realidad está ahí. Si aumentamos un poco la intensidad, se va a alcanzar a ver el punto luminoso. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver? Eso lo van regulando con el control de intensidad. Y para colocarlo en el centro de la pantalla, vamos a usar los controles de posición horizontal y vertical. Acá en este caso, el control vertical está acá. Tienen que buscar el botón que diga posición en Y. Y ese, si lo mueven,
¿Ven cómo me cambia la posición del punto luminoso? Ahí estaría casi en el medio, pero falta ubicarlo en el centro. Para eso usamos el control en X. Si acá alcanzan a ver, dice posición en X. Ahí, fíjense, movemos ese control y lo dejamos ahí en el centro. Ahora ya nuestro origen de coordenadas está establecido. Bueno, con los controles del osciloscopio y el osciloscopio ya establecido en modo XY, listo para graficar, como habíamos visto acá en el paso anterior, ahora ya estamos en condiciones de ensayar nuestro amplificador para obtener su curva de transferencia. Acá tenemos el circuito del amplificador que hay que ensayar. Esto ya está verificado, está funcionando normalmente. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora es ubicar cuál es el canal que actúa como X del osciloscopio, en este caso es el canal 1, y ese canal conectarlo a la entrada de nuestro amplificador. Eso verifíquenlo ustedes, acá yo más o menos les muestro. Después, lo que es el canal I, conectarlo a la salida del amplificador. Eso véanlo ustedes. Acá no se va a entender mucho que digamos, pero yo les muestro que acá está efectivamente conectado de esa forma. Bueno, y en principio en la primera parte les había mostrado en el simulador que inyectábamos una señal de 100 mV pico senoidal a nuestro amplificador, y para eso hacíamos la primera prueba. En este caso vamos a habilitar la señal y fíjense qué es lo que apareció acá en pantalla. Para verlo un poquito con mejor detalle, vamos a aumentar la intensidad del trazo del osciloscopio y fíjense lo que apareció: una línea recta. Ahora yo con los controles del osciloscopio modifico la escala de esta gráfica con los controles de los canales, con la ganancia de los canales, que serían ese control y ese control. Este para el canal X y ese que está ahí para el canal Y. O sea, para el eje X y el eje Y. Fíjense cómo cuando modifico el X me cambia la escala horizontal. Y cuando modifico el Y me cambia la vertical. Esta es la recta o curva de transferencia, mejor dicho, que en este caso particular es una recta que deberían tener en principio. Fíjense, ahí deshabilito la señal, la habilito. Ahora, en uno de los siguientes pasos, vamos a inyectar una señal más grande en la entrada, en este caso una de 500 mV pico o 1 volt pico a pico. Acá todavía no se observa nada en la pantalla del osciloscopio. Ahora habilito el canal, mejor dicho, la señal de excitación, y fíjense lo que se obtuvo. Esta es la curva de transferencia a gran señal. La otra era la curva de transferencia a pequeña señal. Fíjense. Bueno, la fuente de alimentación estaba en 15 volt como pedía la guía de laboratorio. Fíjate el circuito. Y este es un último vistazo a la curva de transferencia. Esta sería la curva de transferencia para el amplificador que se pedía ensayar en el práctico 0 de laboratorio. Ahora, una pregunta interesante que nos podemos hacer es: ¿por qué
la curva de transferencia de este amplificador tiene esa forma? ¿Por qué tiene esa pendiente? ¿Por qué no se mantiene como línea recta en todo el rango de operación de la señal de entrada? Y recuerden que esto es tensión de salida en función de la tensión de entrada, de señal por supuesto.